Hola, buenos días, licenciada. Le saluda soy Alejandra Zelaya Aguilar con el número de cuenta 2019-1033-112, correspondiente de la clase de literatura hondureña de la sección 0900. El día de hoy venimos a presentar lo que fue la primera novela escrita en Honduras por el escritor, poetista y coronel Carlos Federico Gutiérrez. Carlos Federico Gutiérrez nació en el año de 1861 en Honduras y falleció en el año de 1899. Nació en Tegucigalpa, poeta y novelista. Angelina fue escrita en el año de 1884 bajo el seudónimo de Mariano Membreño, aunque publicada oficialmente en 1899 y es considerada la primera novela hondureña. Esta obra desde su inicio paga tributo a la tipología romántica. Publicó también un poemario, Piedras Falsas, en el año de 1898. Carlos Gutiérrez sirve del elemento en naturaleza en su composición para contrastar presente y pasado, forma violento constante entre naturaleza propiamente dicha y la naturaleza humana. Su novela Angelina fue motivo de una abierta y despiadada crítica al someterla el autor a la valoración literaria del poeta José Antonio Domínguez y del periodista Manuel López. Otra polémica alrededor de esta novela fue escrita en el año de 1884 bajo el seudónimo de Mariano Membreño. Es que para algunos es la primera novela escrita en Honduras y no Adriana y Margarita de Lucila Gamero de Medina. Muerte. Al morir en el año de 1899, a los 38 años de edad, tenía el grado de teniente coronel. Otras de sus publicaciones, obras, poesía, Piedras Falsas en 1899 y su novela Angelina en 1898. Capítulo 1. La posada. Con la usual frase "nos dan posada", llegamos una tarde del mes de noviembre, mi criado y yo, al corredor tendido de una casa de campo situada en el confín de una meseta verde y sonriente, extendida a los pies de una hermosa y elevada montaña. Salió a nuestras voces extraña mujer, alta y seca, quien después de haber examinado concienzudamente nuestra catadura y, satisfecha del examen, contestó a nuestra súplica con el "mándese a apiar" ordinario. Cansados y ya con la noche encima, no esperamos la segunda invitación. Presurosos abandonamos nuestras monturas, sentándome yo en un banco pernigrado, que allí contra la pared había mientras mi diligente criado ataba las bestias a cualquier tronco de árbol. La casa en donde pasaríamos aquella noche estaba más caída que parada. Las paredes completamente desencaladas enseñaban su tabazón de raja carcomida, y el correaje que por tantos años mantuvo sólidamente unido a aquel endeble madrén, roto ya en muchas partes, salía por los negros agujeros tostado y podrido. La teja roja y bien unida antes estaba negra y amarillenta. Pedazos de techo descubiertos permitían ver jirones de nubes voladoras, orlados por los últimos rayos del sol poniente. Las puertas fuera de quicio tenían sus hojas inclinadas en opuestas direcciones. El empedrado del corredor estaba casi destruido y los carcomidos pilares sustentaban, a medias, el peso de aquella armazón desencajada que no esperaba más que un ligero impulso para desparramarse en ruinas sobre la verde sabana. ¿Por qué había de ser la comodidad que tendríamos aquella noche? Y hasta la garantía individual era dudosa, pero la población más cercana estaba muy lejos de nosotros, y tuvimos que aceptar aquel miserable albergue con resignación y hasta con buena voluntad. Extendía la mano hacia una taza de café humeante y olorosa. Un rugido como un trueno hizo temblar el techo y las paredes de la derruida habitación.
Algo de humano, mucho de fiera, noté en aquel grito salvaje, poderoso como de león, pero triste y lastimero como queja de alma enferma. Allí cerca de mí, en una habitación próxima, estaba quien de tal modo rugía. Y aún duraba mi asombro y zozobra cuando por segunda vez, más poderoso y lastimero que antes, se oyó aquel rugir potente que llenaba el ánimo de inexplicable espanto. ¿Qué sucede? ¿Qué sucede? Pregunté anhelante a la vieja alta y seca, que se acercaba a mí con asombrosa calma. Nada, es nada, me contestó con dulce tranquilidad. No tema usted. Es Julián. ¿Pero quién es Julián? Un pobre loco. Es un miserable cuartucho al cual se entraba por puerta abierta para el corredor que rodeaba la casa. Encadenado a un tosco poste profundamente hundido en el suelo estaba un hombre que, según me dijo la vieja, se llamaba Julián. Después de contemplar detenidamente aquel fenómeno humano, no encontré rara su manera de rugir. De aquel pecho de su gigante no debían escaparse sino tormentosos ruidos semejantes a aquellos gritos que pocos momentos antes habíanme causado asombro y miedo. A la escasa luz de una miserable vela que temblaba en manos de la vieja, pudo observar detenidamente al ser extraño que a mis pies se revolvía. Era como un gigante. El desarrollo de su musculatura era asombroso. En su desnudo tronco, sus alternas venas, hinchadas bajo una piel cobriza, formaban una red movible y palpitante, por donde la savia vital corría presurosa. Sus hombros y espaldas parecían hechos como para soportar enormes pesos, y su deforme cabeza, asombrada por su irregularidad y gran tamaño, y las facciones de aquel rostro horrorizaban por su forma extraña e incongruente configuración. De la frente rugosa y estrecha arrancaba una nariz ancha y aplastada. Las cejas, como el cabello, eran pobladas con trabazón de maraña. Los ojos, grandes y negros más que la endrina, tenían fulgores de espantosa locura, y la boca con unos labios terriblemente abiertos. Reía siempre con espeluznante mueca. Él era quien había atronado el espacio de sus gritos lamenteros, alaridos que todos los días y a la misma hora turbaban el silencio de aquella triste soledad. Le hablé y no tuve contestación alguna. Era mudo, lo cual encrudecía el repugnante estado de locura en que se hallaba. ¿Quién era Julián? ¿Fue loco toda la vida? ¿Cuál fue el acontecimiento que ocasionó su desequilibrio cerebral? De muy mala voluntad satisfizo la dueña de la casa curiosidad, refiriéndome la historia de aquel desgraciado. Le llamaron Julián. A pesar de su corta edad, prestaba importantes servicios a sus protectores. Desempeñaba encargos entre los mozos de la labranza, servía de guía a los bueyes del arado y pagaba con esto en parte la hospitalidad generosa que le daban. El niño era feliz y completamente su felicidad, y le hacían encariñarse más todos los días aquel hogar extraño, la compañía de una muchacha de su misma edad que había en la casa. Angelina se llamaba la niña. Como la recogida por caridad, y a quien había puesto raro cariño, que le hacían no separarse de ella jamás. Angelina, hija de un pariente del dueño de la casa, había sido adoptada por éste casi al nacer, y en ella cifraba todo el afecto que hubiese tenido para sus propios hijos si Dios no se los hubiese negado. Pasó un año y tras este otro, y así hasta 12. Julián y Angelina se volvieron inseparables y siempre juntos, sin que la fealdad creciente del niño asustara a la cariñosa muchacha. Llegaron a cumplir 15 años, época en que se principió el drama que iba a desarrollarse en aquella casa apacible, que había acogido caritativamente a dos seres que nunca el destino debió juntar. Capítulo 3. Falsas apreciaciones.
Nadie, ni aun la misma Angelina, su compañera inseparable de labores, paseos e inocentes regocijos, concedía a Julián ni inteligencia, ni voluntad, ni nada. Su eterna mudez, su semblante horrible, su risa eterna, su docilidad estoica, todo revelaba que él era idiotismo completo. Y aunque cuando era a buen acierto, en alguna de sus acciones hacía pensar en que era poseedor, cuando no menos de facultad de distinción, todos creían que aquello no era sino un reflejo instintivo, única claridad existente en su oscurecido cerebro. Idiota le creían y como tal lo trataban. Su presencia no era un obstáculo para aquellas acciones que le dan de un niño bastaría a estorbar, y Angelina, pudorosa como delicada y sensitiva, tenía delante de él rasgos de sublime impudor. Su inteligencia, amordazada por su mudez, no podía hablar a ningún otro oído, pero su imaginación, a quien la palabra no había servido para disiparse, funcionaba con actividad asombrosa. Tenía irradiaciones extraordinarias y encerrada en aquel cerebro sin escape, apenas como la rica esencia de un frasco, se evapora en miradas. Angelina en el cruel pesadilla, en inevitable tortura y perdurable remordimiento. Capítulo 4. Explosión. Era Julián quien acompañaba a Angelina en todas sus excursiones al campo, ya fuesen de puro placer u originarias por quehaceres de la casa. Era quien le recogía y lidiaba el haz de la seca leña y el que le ayudaba a levantar el cántaro de agua y la bateaba con ropa húmeda. Él quien durante largas horas le hacía compañía mientras lavaba el ribazo de un escondido y pintoresco arroyo. Él quien le descolgaba el nido de pájaros o lo recibía al pie del árbol a donde ella, con desparpajo, trepaba, en fin, era su guardián, su compañero, su eterna sombra. Un día en aquel calor era extraordinario, tanto que por librarse de él ni aves, ni reptiles, ni insectos salían entre sus celdas de follaje. Llegaron Julián y Angelina a la orilla del arroyo, a donde tantas veces habían ido juntos. Había salido hacía más de una hora de la casa en persecución de cierto animal doméstico fugitivo del corral, y muertos del calor y cansancio, buscaron la fresca sombra del riachuelo para descansar allí un rato. Cuando ya el sudor se había secado y en las sienes de Angelina y el descanso regularizó su respiración, y sus miembros recobraron su suave laxitud, una idea agradable y fácil de ejecutar se le vino a la cabeza. ¿Por qué no había de darse un baño para que se le hiciese menos pesado y menos caluroso el regreso a la casa? Y lo que hubo pensado no tardó en ponerlo en práctica. Y allí, a 2 pasos, Julián, que la veía azorado de pie sobre la fina y dorada arena, empezó a despojarse de sus vestidos con la misma serena calma con lo que lo hubiera hecho si hubiese estado sola u oculta en el más cerrado rincón del mundo. Julián, al comprender sus intenciones, tembló como epiléptico. Cierto era que otras veces, muchas quizás, Angelina había descubierto, por comodidad u obligada por un paso estrecho y fangoso, su fina pancorrilla, o acosada por el calor, había aligerado su traje hasta dejar traslucir sus formas magníficas. Pero lo que iba a ocurrir ese día era asombroso, terrible. A pesar de su estoicismo, conoció Julián que no tendría valor para ver con indiferencia aquella completa desnudez, y en el momento mismo en que en el último lienzo se desprendía de aquella carne sonrosada y húmeda aún por el tibio sudor, Julián cerró los ojos, pero fue para abrirlos nuevamente y contemplar entre vencimientos y conjas el cuerpo de Angelina. Pasaron muchos meses.
Julián desesperado y Angelina desconfiada y esquiva. Entre tanto, la hermosura de aquella aumentaba de asombrosa manera, y ya por todos los alrededores proclamaban su belleza. Para convencerse de ella pasaban o venían a estacionarse por allí algunos mozos de las aldeas y caseríos circunvecinos. Era extraño a su procedencia, su estilo de hermosura, la rudeza en el desarrollo de formas propias de las hijas del campo. No caracterizaba el hermoso tipo de Angelina. Sus facciones tenían la suave delicadeza de las mujeres de la mejor sangre, y sus formas ajenas a esa morbidez tirante de las naturalezas silvestres. Se delineaban dulcemente, suaves en sus curvas, y se extendían hasta su fin casi con languida la exactitud. Era su estatura más bien pequeña que elevada. Su cuerpo no tenía exuberancias que ocultan los detalles plásticos, y el desligamiento armonioso que se advertía en sus curvaturas sugería la idea de en que aquel cuerpo, cualquiera que fuese su posición, nada quedaría velado, ningún detalle ocultaría la belleza de otro, presentando a la mirada que tuviese la dicha de verlo el más franco, bello y generoso conjunto que imaginarse pueda. Las facciones de Angelina no eran atiladas, eran ampliamente hermosas. Frente pequeña, pero de exquisita forma, ojos pardos y con un poco de hundidos, pero maravillosamente bellos, nariz alta y recta, de palpitantes fosas, y la boca grande, pero muy graciosa. Tenía una seriedad de muy buen tono y una expresión sensual prometedora de muy ardientes transportes. Tal era poco más o menos Angelina, y no sin justicia había llamado sobre sí la atención de toda la vecindad y encendió en el pobre Julián la pasión de furia que había de tener fatales y horrorosas consecuencias. Así las cosas, conoció a la preciosa niña Felipe, uno de los mozos de mejor solar de las cercanías. La impresión de agrado fue mutua. Después de haberse visto 2 veces ya se amaban, y Angelina sin aquel nuevo sentimiento lo asustase. Dejó que su amor creciera, y espontáneo, fuerte, robustecido y caldeado por su naturaleza virgen y extremadamente fogosa. De Julián no se preocupaba, ya no le temía, pero he aquí que un día, sin saber cómo se dio cuenta el desgraciado mudo de lo que pasaba en torno suyo, descubrió los amores de Felipe y de su adorada Angelina, y de aquel pecho de fiera herida se escaparon rugidos espantosos que al pasar por su boca muda tomaban modulaciones terribles. Los celos prendieron en su alma y con astucia de tigre esperó la ocasión de vengar en Felipe su amor despreciado y horribles torturas. Del escritor poetista hondureño Carlos Gutiérrez, su poemario denominado Recuerdos. Sueño parece, mi gentil doncella, envuelta en tenue y vaporoso velo, salió a su reja temblorosa y bella, como aparece diamantina estrella, en la azulada inmensidad del cielo. Indecisa volaba por oriente, con sus alas magníficas de aurora, perfumaban las flores del ambiente, y reflejos de nácar levemente matizaban su frente soñadora. En sueltos rizos, descuidada, airosa, descendía su negra cabellera, y de sus labios húmedos de roa se escapaba en corriente misteriosa un perfume sutil de primavera. Volaron los momentos, vino el día, sentí gemir el corazón opreso, me dio su mano temblorosa y fría, y en el lazo dulcísimo de un beso unióse su alma con la mía. Carlos Gutiérrez, 1861-1898, publicó el poemario Piedras Falsas, 1898 y 1899,
se conocería Angelina, relato romántico naturalista, su obra más reconocida.